vive. Escúchame bien. Nos vamos a la Biblia. Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. ¿Vive o no vive? Y antes de pasar al otro lado, dice la Biblia que se levantó una gran tempestad. La gran tempestad significa pruebas, aflicciones, necesidades, angustia. ¿Vive o no vive? O sea, antes de tú pasar a otro lado o otra transición, tiene que venir a tu vida la prueba, la tempestad, la persecución, la escasez, todo eso. Tiene que pasar en la vida del cristiano para usted poder pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque el enemigo no le va a gustar que usted pase al otro lado. Él se le va a levantar. Él va a querer hacer lo imposible para que usted no llegue a ese lugar, para que usted no llegue a su destino profético, para que usted no llegue a ese lugar de transición y a su nombre, para que usted no llegue a esa metamorfosis, a ese cambio. La metamorfosis significa evolución, la metamorfosis significa otro nivel y a su nombre. No sé si usted vio, en antes yo veía a Goku y a su nombre, la serie que todo el mundo creo que la vio. ¿Qué hacía Goku? Pasaba del primer Saiyajin, segundo Saiyajin hasta el cuarto. Yo no sé cuántos niveles hay aquí, pero según el más fuerte que era como el cuarto, quinta fase, que el pelo le llegaba hasta acá. O sea, cada nivel que él pasaba era un nivel de poder, era un nivel de gloria. Y la Biblia dice que nosotros iremos de gloria en gloria. Y la Biblia dice que iremos de poder en poder, porque es Dios que nos permite a usted y a mí pasar de niveles. Es Dios que nos eleva a otro lugar y a su nombre. O sea, todo lo que Dios permite en su vida y en mi vida es Dios, porque en usted y en mí debe haber cambios. Cambia tu mente, cambia tu manera de vivir y a su nombre, porque los cambios son buenos en Dios, los cambios no son malos. O sea, había primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase. No sé qué fase hay ahorita, pero según la cuarta fase le llegaba el pelo hasta abajo, o sea, era el más poderoso. Y Dios quiere que usted y yo lleguemos a nuestro destino profético. Dios quiere que usted y yo lleguemos a nuestra tierra de Canaán, a un lugar de bendición, a un lugar que no va a haber llanto, no va a haber tristeza, que ya la escasez se irá, que ya todo se irá y será un lugar de gozo, paz y plenitud. ¿Vive o no vive? Pero para llegar a ese lugar debemos que pasar por procesos, debemos que pasar por etapas, debemos que pasar por ciclos y a su nombre. Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y el lugar que iba Jesús, ¿sabe a dónde iba? Jesús iba a un lugar llamado Gadara. ¿Y qué iba a hacer a Gadara? Iba a libertar a un endemoniado y a su nombre. Iba a libertar a un solo endemoniado a Gadara. Él no iba por mucha gente y a su nombre, escúchame bien, él iba solamente por uno. Y le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y se levantó una tempestad, se levantaron los vientos, se levantó todo en contra de ellos y a su nombre. ¿Pero por qué? Porque el enemigo sabía que Jesús iba a un lugar a libertar a un endemoniado, que iba a ese lugar para que ese hombre fuera y predicara a Decápolis, a 10 naciones y a su nombre, a 10 ciudades, y que la gente se convirtiera. Dios siempre iba a los lugares que iba, era guiado. Jesús iba a los lugares que iba, era guiado por el Padre. Porque todo era una misión. Dios siempre a usted y a mí nos manda una misión. ¿Vive o no vive? Se levantó la tempestad, se levantó los vientos y lo contrario a él, pero nada detuvo
que Dios hiciera el milagro. Nada detuvo que la mano de Dios se moviera en ese lugar. Nada detuvo que Jesús libertara a ese endemoniado. Aunque sus circunstancias y mis circunstancias sean adversas, escúchame bien, nada detendrá la mano de Dios que se mueva en tu vida y a su nombre. Porque usted y yo tenemos un propósito. Porque usted y yo tenemos un destino. Porque usted y yo tenemos una misión. Y no nos vamos de aquí hasta que la cumplamos. Y a su nombre. No es cuando Satanás dice, es cuando Dios lo dice. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Y nada impidió que Jesús se moviera en ese lugar. ¿Vivo o no vive? Nada impidió la mano del Eterno obrar en ese lugar. La mano de Jesús en ese lugar. Nada impidió que Él mostrara y revelara su gloria. Él fue a Gadara. Y en Gadara fue libre el endemoniado gadareno. Dios lo libertó. Y fue expulsado. Él fue solamente a ese lugar por una persona. Fue donde había la necesidad. Fue donde había la aflicción. Solo por Él. Y a su nombre. Denle un aplauso al que vive. Denle un aplauso al Santo, al poderoso de Israel. Y a su nombre. Daniel 1:7, ya vamos a terminar. Daniel 1:7. La palabra de Dios dice así. A estos jefes de los eunucos puso nombre. A Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-Nego. Dios permitió que estos hombres le cambiaran el nombre. Dios permitió que estos hombres tuvieran una transformación. Daniel ya no se llamaba Daniel, él se llamaba Belsasar, y su nombre significa el que protege. ¿Vive o no vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Él se llamaba Dios es mi juez, y después se llamó el príncipe o el que protege. Hubieron cambios en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. ¿Quién era Daniel? Un hombre marcado por Dios. Un hombre que duró como 3 reinados. 4 reinados. Era un hombre que duró como 4 reinados. ¿Pero por qué? Porque la mano de Dios estaba con este hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo había marcado. Dios transformó la vida de Daniel. Cuando le cambian el nombre a Daniel, ahí es que Daniel comienza a interpretar el sueño y a su nombre. Mientras no le cambiaban el nombre a Daniel, no podía hacer nada. Vivo o no vive. Cuando le cambiaron el nombre de Daniel a Belsasar y a su nombre, él comenzó a interpretar el sueño de Nabucodonosor. Vivo o no vive. Y a su nombre. Y él se comenzó a extinguir su fama. Se comenzó a expandir lo que él tenía. Cuando hubo un cambio. Cuando hubo una transformación. Cuando se cambió la atmósfera. Cuando de un lugar pasaron al otro lugar. O sea, eso es un cambio. Eso es un lugar de... También se puede decir el cambio es un lugar de transformación. Es un lugar de transición. Transición también significa cambio. Nos vamos a la Biblia y termino con esto. Había un hombre llamado Elías. Y Elías, en la vida de él, hizo una transición también. La compañía de profetas, la escuela de profetas le dijo a él, no era Elías, perdón, era Eliseo, ahorita me acuerdo. Dice que los profetas le dijeron a Elías, este lugar está estrecho, ya no entramos más, vamos al Jordán y ahí hagamos un lugar amplio. ¿Vivo o no vive? Léalo conmigo.
Segunda de Reyes. ¿Vive o no vive? Aquí está, Segunda de Reyes 6. Dice, los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, he aquí este lugar que moramos, un lugar muy estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos un lugar que habitemos. Y él dijo, andad. O sea, los profetas le dijeron a él, Eliseo, este lugar donde vivimos está pequeño, está estrecho, vámonos al Jordán y allá hagamos un lugar más amplio, un lugar más espacioso, ya es su nombre, un lugar donde entremos todos, vive o no vive. Y Eliseo dijo, está bien, vamos. Y dice, y fueron al Jordán y llegaron y cortaron una madera, y aconteció que mientras uno derribaba una, se cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ay Señor mío, es prestada. Y el varón de Dios preguntó a dónde cayó, y a su nombre, y usted se sabe la historia. ¿Vive o no vive? El hacha flotó. ¿Cómo puede ser algo que caiga, flote, algo de hierro? Y el lugar llamado Jordán significa un lugar de división o un lugar de transición, un lugar de cambio, vive o no vive, un lugar de transformación. En el Jordán, Elías y Eliseo, Elías partió y Eliseo cogió la capa. En el Jordán, Dios comenzó a hacer cosas grandes. Recuerden que en el Jordán es algo poderoso, sino que la gente no sabe, no lo predica. En el Jordán es algo profundo. En el Jordán Juan bautizó a Jesús. ¿Vive o no vive? Quedó Juan y se levantó Jesús. En el Jordán se fue Eliseo y se fue Elías y quedó Eliseo. O sea, el Jordán es un lugar de transición. El Jordán es un lugar de cambio. El Jordán es un lugar de transformación. ¿Vive o no vive? En el Jordán fue Naamán, cambiado y transformado, ya su nombre. Vive o no vive, el Jordán es un río caudaloso. Dicen estudiosos bíblicos que el Jordán es un río caudaloso, es un río puerco. Vive o no vive, hasta el mismo Naamán dijo, ¿por qué no me dices, profeta, que vaya al río allá a otros ríos que hay cerca? ¿Por qué tú me mandas al Jordán? Ese lugar donde hay suciedad, ese lugar donde hay inmundicia, ese lugar sucio. Pero Dios, como Él se mueven misterios, Dios por medio del profeta le estaba diciendo que en ese lugar iba a ser cambiado y transformado, porque él tenía una lepra, él tenía una herida, él tenía una enfermedad, y la lepra en ese tiempo era algo contaminante. Él estaba contaminado, pero Dios dijo, ahí yo te voy a cambiar y te voy a transformar. Anda al Jordán. O sea que el Jordán es un lugar de cambio. El Jordán es un lugar donde se divide la agua. El Jordán es un lugar de transición. Gloria a Dios. Y Dios te va a pasar por el Jordán. A usted y a mí nos va a llevar a nuestro próximo nivel de gloria. Y nos va a llevar a nuestro próximo etapa, nos va a llevar a nuestro próximo destino, y a su nombre, vive o no vive, a su próximo destino nos va a llevar Dios, porque entramos a un tiempo de transición desde aquí para allá. Dígale, vamos a entrar a un tiempo de transición, un tiempo de cambio. Ya no vamos a ser gusanos. Ya vamos a aprender a hacer mariposas para volar y remontarlo por las alturas. Dios no quiere que usted se arrastre. Dios no quiere que yo me arrastre. Dios quiere a usted y a mí remontarlo por las alturas para aprender a ver la visión de Dios, para aprender a volar por medio de las circunstancias, aprender a caminar en medio del mar. Y a su nombre, Dios quiere que usted y yo nos transicionemos a otro nivel de gloria en nuestra mente, en nuestra lectura de palabra, en nuestra comunión con Él. Y vive o no vive, Dios quiere que usted y yo tengamos cambios en nuestra vida. Los cambios generan resultados, los cambios dan los resultados. Si usted tiene cambios, la gente va a ver resultados en usted. Pero si usted no tiene cambios, no va a haber resultados. Y la gente te dice muchas veces, tú dices que eres cristiana, pero yo no te veo que has cambiado nada. ¿Por qué? Porque no tienes frutos dignos de arrepentimiento. Y el evangelio es un
evangelio de cambio, de transformación. Y usted y yo tenemos que dar frutos dignos de